No puedo creer que seas tú. La voz de Marta temblaba. Frente a ella, en la entrada de su pequeña casa de madera con paredes agrietadas, estaba el hombre que había jurado no volver a ver jamás. Fernando, 15 años después. Él llevaba un traje que costaba más que todo lo que ella tenía. Sus zapatos brillaban bajo el sol de la tarde. Ella usaba una blusa remendada 3 veces y sandalias con la suela gastada. Entre ellos, un silencio de década y media. Marta, Fernando intentó hablar, pero las palabras se le atascaron al ver el interior de la casa. Una mesa coja, 3 niños descalzos mirándolo con ojos enormes, paredes desnudas, el olor a humedad y pobreza. Había viajado 5 horas en su coche de lujo para llegar a este pueblo olvidado. Había ensayado 1000 veces qué decir, pero nada lo preparó para esto. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella. Su voz era dura, pero sus ojos contaban otra historia. Había dolor, tanto dolor. «Necesito hablar contigo». Fernando dio un paso adelante. «Es importante». «¿Importante?». Marta soltó una risa amarga. «Después de 15 años, después de irte sin explicaciones, después de dejarme sola cuando más te necesitaba». Los niños se escondieron detrás de su madre. El más pequeño, de apenas 5 años, la abrazó por la pierna. «No es lo que piensas», dijo él. «Entonces dime». Ella cruzó los brazos. «Dime qué es tan importante que te trae aquí después de tanto tiempo. Dime por qué apareces ahora, cuando ya aprendí a vivir sin ti, cuando ya no necesito tus promesas vacías». Fernando respiró profundo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre que cambiaría todo. «Vine a darte esto», dijo, «y a decirte la verdad, la verdad». Esa palabra flotó entre ellos como un fantasma, porque la verdad tenía el poder de destruir lo poco que quedaba, o de reconstruir todo desde las cenizas. Marta miró el sobre sin tocarlo. Su corazón latía tan fuerte que dolía. Lo que no sabía es que ese sobre contenía algo que ella nunca imaginó, y que la conversación que estaba por comenzar revelaría secretos que habían estado enterrados durante 15 largos años. Si esta historia te toca el corazón, no olvides suscribirte. Historias como esta necesitan ser contadas. Marta no tomó el sobre. Simplemente se hizo a un lado y señaló el interior de la casa con un gesto seco. «Entra, pero quítate esos zapatos. No quiero que ensucies el piso». Fernando obedeció. Se quitó los zapatos italianos de cuero y los dejó en la entrada. El piso de cemento estaba frío bajo sus pies. Limpio, notó. A pesar de todo, estaba impecablemente limpio. Los 3 niños seguían observándolo. La mayor, una niña de unos 12 años con trenzas desparejas, lo miraba con desconfianza. El del medio, un niño de 8 años con una camiseta 2 tallas grande, se escondía detrás de su hermana. El más pequeño, pegado a las piernas de su madre, chupaba su pulgar. «Sofía, lleva a tus hermanos afuera», ordenó Marta con suavidad. «Pero mamá...». «Ahora, mi amor». La niña asintió, tomó a sus hermanos de la mano y salió por la puerta trasera. Antes de irse, lanzó a Fernando una última mirada. Una mirada que decía: «Si le haces daño, te las verás conmigo». Fernando sintió algo apretarse en su pecho. Esa niña tenía el mismo fuego en los ojos que Marta, el mismo espíritu que se había enamorado de él tantos años atrás. «Siéntate». Marta señaló una silla tambaleante junto a la mesa coja. «Aunque no sé si tu traje de diseñador sobrevivirá». Él se sentó sin responder a la provocación. La mesa estaba puesta para 4, platos desparejas, 4 tortillas en un plato, una olla con frijoles. Eso era la cena. «¿Son tuyos?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «¿Los niños?». Marta se sentó frente a él, manteniendo distancia. «No, los encontré en la calle y decidí coleccionarlos». «Marta, ¿qué esperabas, Fernando? ¿Que me quedara congelada en el tiempo esperándote? La vida siguió, yo seguí. ¿Quién es el padre?». La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Marta lo miró
con algo que era mitad dolor, mitad furia. Eso no es tu problema, ya no. Hubo un tiempo en que no había secretos entre ellos, cuando eran jóvenes, cuando Fernando todavía era un estudiante de arquitectura con más sueños que dinero. Cuando Marta trabajaba en la panadería de su tío y le guardaba el pan del día anterior. Se habían casado en una ceremonia sencilla, 20 invitados, un vestido prestado, pero fueron felices. O eso creía Fernando, hasta que llegó la oferta, la oportunidad de su vida. Un socio inversionista que quería financiar su primer gran proyecto. Pero había una condición. Tenía que irse, mudarse a la capital, trabajar día y noche durante años. Vuelvo en 2 años, le había prometido. 3 máximo. Voy a construir nuestro futuro. Ella había llorado, le había suplicado que no se fuera, pero él estaba ciego de ambición, joven y estúpido. Regresaré por ti, había dicho. Te lo juro, nunca lo hizo. Sé que no tengo derecho a estar aquí, dijo Fernando ahora, su voz más baja. Sé que te fallé, que rompí todas mis promesas. Todas. Marta soltó una risa sin humor. No, Fernando, no solo rompiste tus promesas, me destrozaste, me dejaste sola cuando... Se detuvo, tragó saliva. Sus ojos brillaban, pero no iba a llorar, no frente a él. ¿Cuándo qué? Nada, olvídalo. Marta, por favor, por favor. Ella se levantó bruscamente. La silla raspó el piso. ¿Vienes después de 15 años con un sobre y un por favor? ¿Crees que eso es suficiente? Fernando también se puso de pie, dejó el sobre en la mesa. No vine a pedir perdón, vine a darte lo que siempre te perteneció. Ella miró el sobre como si fuera una serpiente. No quiero tu dinero. No es caridad. Es tuyo por derecho. No necesito nada de ti. Marta, ábrelo. ¡No! Su grito resonó en las paredes desnudas. Afuera escucharon a los niños callarse de repente. Marta respiró profundo, tratando de calmarse. «Mírate», dijo Fernando suavemente. «Mira esta casa, los niños sin zapatos, la comida que apenas alcanza. Pero es mío. Todo esto es mío. Lo levanté con mis manos, con mi dignidad intacta. Y ahí estaba, la razón por la que se había enamorado de ella. Esa dignidad feroz, ese orgullo que no se quebraba ni siquiera cuando todo lo demás se derrumbaba. Lo sé», dijo él, «y te admiro por eso. Siempre lo hice». ¿Admiración? Marta se rió, pero había lágrimas ahora, corriendo por sus mejillas. «No quiero tu admiración. Quería que estuvieras aquí. Cuando perdí...» Se tapó la boca. Había dicho demasiado. Fernando se acercó un paso, luego otro. «¿Qué perdiste?» Ella negó con la cabeza. «Marta, por favor, dime. A nuestro hijo». Las palabras salieron como un susurro roto. «Perdí a nuestro hijo 2 meses después de que te fueras». El mundo de Fernando se detuvo. Todo sonido desapareció. Solo quedó ese golpe, esa verdad que acababa de romper algo dentro de él que nunca podría repararse. «¿Estabas embarazada?» 3 meses. Te lo iba a decir el día antes de que te fueras. Pero estabas tan emocionado con tu oportunidad. No quise arruinar tu momento». Fernando se dejó caer en la silla. Sus manos temblaron. «Yo no sabía». «Claro que no sabías, porque nunca llamaste, nunca escribiste, desapareciste como si nunca hubiéramos existido». El sobre quedaba en la mesa entre ellos, un rectángulo blanco que contenía secretos, secretos que podían cambiar todo, o destruir lo poco que quedaba. «Ábrelo», dijo Fernando con voz rota. «Por favor, después de eso, si quieres que me vaya, me iré, y nunca volverás a verme». Marta miró el sobre. Sus manos temblaban cuando lo alcanzó. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que creía saber sobre estos 15 años de abandono. Marta abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos, muchos documentos. Los desplegó sobre la mesa coja, uno por uno. Su rostro cambió a medida que leía. Primero confusión, luego incredulidad. Finalmente, algo parecido al shock. «¿Qué es esto?» «Certificados bancarios», respondió Fernando. «A tu nombre». «Esto dice...» Marta volvió a leer.
como si las palabras pudieran cambiar. Esto dice 20 millones de dólares. Sí. ¿Estás loco? Ella arrojó los papeles sobre la mesa. ¿Crees que puedes comprarme? ¿Que puedes llegar aquí con dinero y borrar todo? No es eso. Entonces, ¿qué es? Fernando se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, los 3 niños jugaban en el patio de tierra. Sofía empujaba a sus hermanos en un columpio hecho con una llanta vieja y cuerda. Cuando me fui, comenzó, firmamos papeles, ¿recuerdas? Firmamos muchas cosas, el matrimonio, la hipoteca de la casa que nunca terminaste de pagar. No, otros papeles. Mi socio, el inversionista, insistió. Dijo que era protección, que si algo me pasaba, tú estarías cubierta. Marta frunció el ceño, tratando de recordar. Yo estaba tan emocionada de que te fueras a cumplir tu sueño que firmé sin leer. Confiaba en ti. Ese documento establecía que el 50% de todo lo que yo ganara sería tuyo, automáticamente, sin importar si estábamos juntos o no. Silencio. Un silencio tan profundo que se podía escuchar el viento moviendo las hojas secas del patio. ¿Estás diciendo que cada edificio que construí, cada proyecto que completé, cada peso que gané en estos 15 años, la mitad siempre fue tuya, legalmente, por contrato? Marta se dejó caer en la silla. Sus piernas no la sostenían. Entonces, ¿por qué vivo así? Su voz era apenas un susurro. ¿Por qué mis hijos van descalzos? ¿Por qué comemos frijoles todos los días? Porque nunca reclamaste lo tuyo. Y yo... Fernando cerró los ojos. Yo fui un cobarde. Explícate. Después del primer año, cuando el negocio explotó, cuando el dinero empezó a llegar, supe que debía volver, cumplir mi promesa. Pero cada mes que pasaba era más difícil. Tenía tanto trabajo, tanta presión. Me decía a mí mismo, un mes más. Solo un mes más y tendré todo listo para regresar por ella. Y un mes se convirtió en 6. 6 en un año. Antes de darme cuenta, habían pasado 3 años. Intenté llamar, pero tu número ya no existía. Vine a buscarte, pero tu tía me dijo que te habías mudado, que no querías saber nada de mí. Marta se puso rígida. Mi tía murió hace 10 años. Lo sé, lo supe después. Pero para entonces ya habían pasado 5 años. Y yo asumí que habías rehecho tu vida, que tenías a alguien más. Esos 20 millones acumulándose en tu cuenta eran mi forma de compensar. ¿Compensar? La voz de Marta subió de tono. ¿Crees que el dinero compensa que te fueras cuando más te necesitaba? ¿Que perdiera a nuestro bebé sola? ¿Que tuviera que mendigar trabajo? ¿Que mis hijos crecieran pensando que su madre no vale nada? Fernando se giró. Tenía lágrimas en los ojos. No, nada de eso compensa nada. Por eso vine, no a darte el dinero, sino a decirte la verdad, a pedirte, no perdón. No merezco perdón, sino la oportunidad de conocer a esos niños, de ayudar, de estar aquí. ¿Los niños? Marta se puso de pie de un salto. ¿Quieres conocer a mis niños después de perder al nuestro? La puerta trasera se abrió. Sofía entró, sus ojos grandes y asustados. «Mamá, ¿estás bien? Te escuchamos gritar». Marta respiró profundo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Estoy bien, mi amor. Vuelve afuera». Pero Sofía no se movió. Miró a Fernando con esa desconfianza protectora que tienen los niños que crecieron demasiado rápido. «Él te está molestando». Fernando sintió algo quebrarse en su pecho. Esta niña, que apenas llegaba a sus 12 años, estaba lista para defender a su madre de un hombre 3 veces su tamaño. «No, Sofía», dijo Marta con voz más suave. «Solo estamos hablando. Ve con tus hermanos». «¿Segura? ¿Segura?» La niña salió, pero dejó la puerta entreabierta, por si acaso. Marta se dejó caer de nuevo en la silla. Lucía exhausta, como si hubiera corrido un maratón. «¿Quién es el padre?», preguntó Fernando de nuevo, más suavemente esta vez. Marta lo miró durante un largo momento. Había algo en sus ojos, algo que Fernando no podía descifrar. «Pedro», dijo finalmente. «Se llamaba Pedro. Trabajaba en la construcción. Era bueno, amable. No era tú».
pero era bueno. ¿Se llamaba? Murió hace 4 años. Accidente en la obra. Los niños ni siquiera recibieron compensación porque la empresa quebró. Fernando sintió una punzada de algo que podría ser celos, pero era demasiado tarde para eso. Demasiado absurdo. Lo siento. No quiero tu lástima. No es lástima, es empatía. Sé lo que es perder. Marta soltó una risa amarga. ¿Tú, el millonario exitoso? ¿Qué perdiste? Fernando la miró directamente a los ojos. A ti. Perdí a la única mujer que amé. Perdí un hijo que nunca conocí. Perdí 15 años que nunca voy a recuperar. Eso fueron decisiones tuyas. Lo sé, por eso estoy aquí. Marta miró de nuevo los documentos en la mesa. 20 millones de dólares. Una fortuna. Suficiente para cambiar todo. Para darles a sus hijos educación. Zapatos. Un futuro. Pero, ¿a qué precio? Si acepto esto, dijo lentamente, ¿qué quieres a cambio? Nada. Todos quieren algo. Solo déjame estar en sus vidas, en la tuya, no como esposo. No estoy tan loco como para pensar que eso es posible, pero como, no sé, como amigo, como alguien que puede ayudar. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta que te aburras de nuevo? ¿Hasta que otro proyecto te llame? Era una pregunta justa, y Fernando no tenía una respuesta que sonara convincente. No lo sé, admitió. Solo sé que estos 15 años sin ti fueron vacíos. Construí 30 edificios. Gané más dinero del que puedo gastar. Pero cada noche, en mi penthouse vacío, miraba la foto de nuestra boda y me preguntaba, ¿valió la pena? ¿Y? ¿Valió la pena? Fernando negó con la cabeza. No, nada de eso valió perderte. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. Los niños entraron corriendo, con las mejillas rojas y el cabello despeinado. Se detuvieron al ver a Fernando todavía ahí. «Mamá, tenemos hambre», dijo el niño del medio. Marta miró la olla de frijoles, miró a sus 3 hijos, miró los documentos en la mesa y finalmente miró a Fernando. Lo que decidiera en este momento cambiaría todo. Para ella, para sus hijos, para el hombre que una vez amó y que ahora era un extraño millonario en su humilde casa. Pero había algo que Fernando todavía no le había dicho, algo que estaba a punto de revelarse y que haría que todo lo que acababa de confesar pareciera insignificante. «Siéntense a cenar», dijo Marta a sus hijos. Su voz era firme, pero Fernando notó el temblor en sus manos mientras servía los frijoles. Los 3 niños se acomodaron en la mesa. Sofía ayudó al más pequeño a subirse a su silla. Fernando se quedó de pie, sintiéndose intruso en esta intimidad familiar. «Tú también», dijo Marta sin mirarlo. «Si vas a estar aquí, comes con nosotros». Era más una orden que una invitación. Fernando se sentó. La cena fue silenciosa. Los niños comían rápido, claramente hambrientos. Sofía partió su tortilla a la mitad y le dio un pedazo a su hermano menor. Un gesto tan natural que era obvio que lo hacía todos los días. Fernando apenas podía tragar. Cada bocado le sabía a culpa. Cuando terminaron, Sofía comenzó a recoger los platos. «Déjame ayudarte», ofreció Fernando. «No hace falta», respondió la niña con frialdad. «Sofía, no seas grosera», la reprendió Marta suavemente. «Pero mamá, no lo conocemos». «Lo sé, mi amor, pero es un viejo amigo». Sofía lo miró con escepticismo. A sus 12 años ya había aprendido a desconfiar de los viejos amigos que aparecían de la nada. Después de lavar los platos en una tina con agua fría, Marta llevó a los niños a su habitación. Fernando escuchó sus voces suaves, el ritual de siempre. Un cuento, oraciones, besos de buenas noches. Cuando regresó, la luna ya había salido. La casa estaba iluminada solo por una lámpara de aceite. La electricidad se había cortado otra vez. «Se duerme rápido cuando estás cansado», dijo Marta, sentándose frente a él. «Cuando has trabajado desde que sale el sol hasta que se esconde». «¿Sofía también trabaja?» «Ayuda en la tienda del pueblo, 3 días a la semana después de la escuela. Gana lo suficiente para sus cuadernos». Fernando sintió algo romperse en su pecho. «Tiene 12 años
y es más fuerte que muchos adultos. Hubo un silencio. Fernando miraba la llama de la lámpara bailar. «Dijiste que viniste a buscarme», comenzó Marta, «que mi tía te dijo que me había mudado». «Sí, 3 años después de irme. Mi tía Elena». «Sí». Marta se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando a la luz de la lámpara. «Fernando, mi tía Elena murió 2 años antes de que te fueras». El mundo se detuvo. Fernando la miró, confundido. «¿Qué?» «Elena, la hermana de mi madre, murió de cáncer cuando yo tenía 20 años, 2 años antes de que nos casáramos. Pero yo hablé con ella. Fue a su casa. Una mujer mayor, cabello gris, recogido en un moño, vivía en la casa azul al final de la calle principal». Marta se puso pálida. «Esa no era mi tía Elena». «¿Entonces quién?» «Magdalena». El nombre salió como un susurro. La tía de Pedro, la madre de su difunto padre. Fernando no entendía. Nada de esto tenía sentido. ¿Por qué la tía de Pedro estaría en esa casa? ¿Por qué me mentiría? Marta se levantó y caminó hacia una caja vieja en la esquina. Rebuscó dentro y sacó una fotografía amarillenta. Se la entregó a Fernando. En la foto, una mujer joven sostenía a un bebé. Al lado, un hombre con overol de construcción. Detrás de ellos, una casa azul. Esta es Magdalena cuando era joven, y ese es el abuelo de Pedro. Esa casa ha sido de su familia por 3 generaciones. Fernando estudió la foto. La mujer con la que había hablado, que le había dicho que Marta se había ido, que no quería saber nada de él. «No entiendo. ¿Por qué me mintió?» «Porque yo estaba con Pedro». Marta se sentó de nuevo, sus manos temblorosas. «Cuando tú viniste a buscarme, 3 años después de irte, yo acababa de conocer a Pedro. Habían pasado solo 2 meses. Pero Magdalena era muy protectora con su familia. Cuando vio a un hombre rico en traje caro preguntando por mí, asumió que venías a causar problemas, a arruinar lo que su sobrino estaba construyendo conmigo». Fernando se pasó las manos por el cabello. Su mente corría. «Entonces, ¿me mintió? ¿Me dijo que te habías ido para alejarme?» «Sí. ¿Y tú no sabías que yo había ido a buscarte?» Marta negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Nunca supe. Magdalena nunca me lo dijo. Y yo asumí que realmente me habías olvidado, que todas tus promesas eran mentiras». Fernando se levantó bruscamente. La silla cayó hacia atrás con un estruendo. «Fui 3 veces, Marta. 3 veces en ese año. La primera vez me dijo que te habías mudado. La segunda que te habías casado. La tercera que no querías verme, que te dejara en paz». «Dios mío». Marta se tapó la boca. «Yo vivía a solo 2 calles de ahí. Si hubieras preguntado a cualquier otra persona, pero no lo hice. Confié en lo que me dijo. Pensé que respetaba tus deseos». La habitación giraba. Años de suposiciones, de dolor autoinfligido, de decisiones basadas en mentiras. «Espera», dijo Marta de repente. «Dijiste que volviste hace 5 años, que lo supiste cuando mi tía murió». «Sí, leí su obituario en el periódico del pueblo. Elena Rodríguez. Pensé que era tu tía. Cuando llamé para dar el pésame, me dijeron que no tenías familia cercana, que vivías sola con tus hijos. Pero yo no tenía tía Elena para entonces. Ya había muerto años atrás». Fernando sintió un escalofrío recorrerlo. Entonces, ¿de quién era el obituario? Marta caminó de nuevo a la caja y sacó un periódico viejo. Lo desplegó sobre la mesa. Ahí estaba. Elena Rodríguez. Pero el apellido completo era Elena Rodríguez de Vargas. «Esta era la esposa del alcalde», explicó Marta. «Murió hace 5 años. No tenía nada que ver conmigo». Fernando se dejó caer contra la pared. Todo esto, todos estos años, basados en confusiones, coincidencias y mentiras bien intencionadas. «Pude haberte encontrado», susurró. «En cualquier momento de estos 15 años, pude haberte encontrado realmente. Pero no lo hiciste, porque creí lo que me dijeron, porque asumí que habías seguido adelante, porque fui un cobarde que prefirió creer una mentira cómoda que venir aquí y luchar por ti». Marta se limpió las lágrimas.
Su rostro era una mezcla de ira, dolor y algo más. Algo que Fernando no podía identificar. ¿Sabes qué es lo peor?, preguntó ella. Que Magdalena murió hace 3 años. Nunca podré preguntarle por qué lo hizo. Nunca sabré si realmente pensaba que te estaba alejando para protegerme o si... ¿O si qué? O si quería asegurarse de que me quedara con Pedro, de que su familia no perdiera la oportunidad de tener una madre para sus futuros nietos. El silencio que siguió era denso, cargado de implicaciones. Los niños, dijo Fernando lentamente. Dijiste que el mayor tenía 12 años. Sofía tiene 12, sí. Nos separamos hace 15 años. Así es. Y conociste a Pedro 2 meses antes de que yo fuera a buscarte, lo que significa 3 años después de que te fueras. Fernando hizo los cálculos en su cabeza. Su rostro se puso pálido. Marta, ¿cuándo nació Sofía exactamente? Ella lo miró a los ojos, y en ese momento Fernando supo. Supo antes de que ella dijera una sola palabra. 3 meses después de conocer a Pedro. 9 meses después de perderte. El mundo de Fernando se detuvo por completo. Entonces, Sofía, es tuya. Las palabras salieron como un susurro. Sofía es tu hija. Fernando no podía respirar. Las palabras de Marta resonaban en su cabeza como campanas. Sofía es tu hija. Se dejó caer en la silla. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apretarlas contra sus rodillas. ¿Cómo? La voz le salió quebrada. ¿Cómo es posible? Dijiste que perdiste al bebé. Y lo perdí. Marta se sentó frente a él agotada. Perdí al primero, el que llevaba cuando te fuiste, a las 12 semanas. La doctora dijo que fue por el estrés, por el sufrimiento. Pero entonces, 3 semanas después, descubrí que estaba embarazada de nuevo. Fernando la miró sin comprender. Era mellizos, Fernando. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Marta ahora. Estaba embarazada de mellizos. Perdí a uno, pero Sofía se aferró a la vida. Nació prematura pesando apenas 2 kilos, pero sobrevivió. El mundo de Fernando se tambaleó. Una hija. Tenía una hija de 12 años. Una niña valiente con trenzas desparejas y fuego en los ojos que había estado viviendo en la pobreza mientras él construía imperios. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz era apenas un susurro. ¿Cómo? ¿Cómo iba a decírtelo si desapareciste? Cambié mi número 3 meses después de que te fueras porque no soportaba mirar el teléfono esperando una llamada que nunca llegaba. Cuando regresé al pueblo después de dar a luz, tu número tampoco funcionaba. Pude haberla conocido. Pude haber estado ahí para sus primeros pasos, sus primeras palabras. Pero no estuviste. La voz de Marta se elevó. No estuviste cuando nació Morada. Y los doctores dijeron que quizás no sobrevivía la noche. No estuviste cuando tuvo neumonía a los 6 meses y yo me quedé despierta 3 días seguidos, rogando que respirara. No estuviste cuando dio sus primeros pasos, sola en esta casa vacía porque yo estaba trabajando. Fernando se levantó y caminó hacia la habitación donde dormían los niños. Se detuvo en la puerta, mirando a través de la rendija. Sofía dormía en el medio, con sus 2 hermanos menores acurrucados contra ella. Su brazo protegía al más pequeño. «Se parece a ti», dijo Marta detrás de él. «Tiene tu nariz, tu terquedad, tu forma de fruncir el ceño cuando está concentrada». ¿Ella sabe? No. ¿Pedro lo sabía? Marta asintió lentamente. Él lo supo desde el principio. Le dije la verdad antes de casarnos, que estaba embarazada de otro hombre, que ese hombre me había dejado. Pedro dijo que no le importaba, que amaría a Sofía como si fuera suya. Y lo hizo, más de lo que tú la hubieras amado jamás. Había veneno en esas palabras, veneno nacido de años de dolor. La cargaba en sus hombros, le enseñó a andar en bicicleta, la llamaba mi princesa. Cuando murió, Sofía lloró durante semanas. Para ella, él era su padre, el único padre que conoció. Fernando cerró los ojos. Cada palabra era una puñalada. «¿Y los otros 2? Son de Pedro»,
biológicamente suyos, pero Sofía los cuida como si fueran suyos también. Esa niña tiene 12 años y ya es más madre que muchas mujeres adultas. Fernando se giró para mirar a Marta. Quiero decirle, no, tiene derecho a saber. No. Marta se cruzó de brazos. No vas a llegar aquí después de 15 años y destrozar su mundo. ¿Destrozarlo? Marta, mira dónde vive. Mira cómo viste. ¿No crees que merece saber que tiene un padre que puede darle todo? ¿Todo? Marta se rió sin humor. ¿Le vas a dar tiempo? ¿Recuerdos? ¿Noches en vela cuando tiene pesadillas? ¿Abrazos cuando el mundo se siente demasiado pesado? Sí, todo eso. Lo intentaré. ¿Lo intentarás? Marta lo empujó en el pecho. Era un gesto débil, pero cargado de años de furia. Mi hija no necesita intentos. Ya tuvo suficiente abandono para toda una vida. No la voy a abandonar. Eso dijiste de mí. El golpe aterrizó. Fernando retrocedió como si lo hubieran abofeteado. Un ruido los hizo girar. Sofía estaba en la puerta de la habitación, despierta, con ojos enormes en la oscuridad. ¿Por qué están peleando? Su voz era pequeña, vulnerable, nada como la niña feroz de antes. Marta corrió hacia ella. No es nada, mi amor. Vuelve a dormir. Escuché gritos. Sofía miró a Fernando con desconfianza. ¿Quién es él, mamá? ¿Por qué está aquí? Marta abrió la boca, pero no salieron palabras. Miró a Fernando con pánico en los ojos. Fernando se arrodilló para quedar a la altura de Sofía. La niña dio un paso atrás, protegiéndose detrás de su madre. Me llamo Fernando, dijo él suavemente. Soy un viejo amigo de tu mamá. ¿Por qué la haces llorar? La pregunta era directa, acusadora y justa. Porque a veces, cuando los adultos hablan de cosas del pasado, duele. Pero no es su culpa, es mía. Sofía lo estudió con esos ojos que eran tan parecidos a los suyos. Mi papá me dijo que los hombres de verdad no hacen llorar a las mujeres. Fernando sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Tu papá tenía razón, y lo siento. Sofía, por favor, vuelve a la cama, suplicó Marta. ¿Él se va a quedar? No lo sé. Sofía miró a Fernando una última vez. Luego, con la seriedad de alguien mucho mayor que 12 años, dijo, si te quedas, no hagas llorar a mi mamá otra vez. Ya lloró suficiente. Regresó a la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Marta se dejó caer contra la pared, sollozando. Fernando se acercó, inseguro, y finalmente se atrevió a poner una mano en su hombro. Ella no lo apartó. Es igual a ti, susurró él, fuerte, valiente, protectora. Es mejor que yo, mejor que los dos. Se quedaron así durante minutos, o tal vez horas. El tiempo había perdido significado en esta casa, donde cada segundo pesaba con el dolor de 15 años. Finalmente Marta se limpió la cara y se enderezó. Necesitas irte. Marta, no esta noche, pero pronto. Necesito pensar, procesar todo esto. ¿Y el dinero? Ella miró los documentos todavía en la mesa. No lo sé. Es demasiado. Todo es demasiado. Es tuyo por derecho. Los derechos no significan nada cuando todo tu mundo acaba de explotar. Fernando asintió. Entendía, o al menos intentaba entender. ¿Puedo volver mañana? No lo sé. Por favor, solo para hablar, para conocerla. A ellos, a ella. Marta cerró los ojos. Cuando los abrió, había una determinación cansada en ellos. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Sofía está enferma. El mundo se detuvo otra vez. Parecía que todo lo que Fernando aprendía esta noche venía con un costo emocional devastador. ¿Enferma cómo? Su corazón. Nació con un defecto. Los doctores dijeron que necesitaría cirugía eventualmente. Esa eventualidad llegó hace 6 meses. Y no tengo dinero para la operación. Cuesta más de lo que ganaré en toda mi vida. Fernando sintió como si alguien le hubiera arrancado el aire de los pulmones. ¿Qué tan grave es? Si no se opera en los próximos meses... Marta no pudo terminar la frase. No necesitaba hacerlo. La voy a operar, ahora, mañana, cuando sea necesario. No es tan simple. ¿Por qué no? Porque si apareces de repente con dinero para salvar su vida, va a hacer preguntas. Preguntas que no sé si estoy lista para responder. Entonces, dile la verdad. ¿Qué verdad?
¿Que su verdadero padre la abandonó antes de que naciera? ¿Que solo apareció cuando descubrió que tiene dinero en su nombre? ¿Que podría haber estado ahí todo este tiempo pero eligió no estarlo? Cada palabra era una bala, y todas daban en el blanco. «Tienes razón», dijo Fernando, su voz quebrada, «en todo, pero eso no cambia el hecho de que mi hija está enferma y yo puedo salvarla. Nuestra hija, nuestra hija». Marta caminó hacia la ventana. Afuera, la luna iluminaba el patio de tierra donde sus hijos jugaban cada día. «Dame una semana», dijo finalmente. «Una semana para hablar con ella, para prepararla. ¿Y si no tenemos una semana? Según los doctores, tenemos 3 meses, tal vez 4. ¿Y estás dispuesta a arriesgar eso?» Marta se giró. Su rostro era una máscara de dolor. «He arriesgado todo por ella desde el momento en que nació». «¿Tú qué has arriesgado?» No había respuesta para eso, porque la verdad era que Fernando no había arriesgado nada. Había jugado a lo seguro, había construido su imperio mientras su familia se desmoronaba. «Volveré mañana», dijo él, «y cada día después de eso, hasta que me dejes ser parte de sus vidas, de la forma que sea, como sea. Y tu empresa, tus proyectos, que se vayan al infierno. Tengo 15 años que compensar». Marta lo miró durante un largo momento, buscando sinceridad, buscando la trampa, buscando al hombre que una vez había amado en este extraño millonario que ahora estaba en su casa. «Está bien», dijo finalmente, «vuelve mañana, a las 4, después de que Sofía regrese de la escuela». Era una oportunidad, pequeña, frágil, pero una oportunidad. Fernando asintió y caminó hacia la puerta. Se puso sus zapatos caros que ahora parecían obscenos en este lugar de humildad. «Fernando», llamó Marta, cuando él ya tenía la mano en la manija. Él se giró. «Si le rompes el corazón, si la decepcionas como me decepcionaste a mí, no habrá suficiente dinero en el mundo para protegerte de mí». No era una amenaza vacía, era una promesa, y Fernando la creyó. «No lo haré», dijo. «Te lo juro. Ya no creo en tus juramentos». Fernando salió a la noche. Su coche de lujo esperaba en la calle de tierra, contraste obsceno con las casas humildes alrededor. Se sentó dentro, pero no arrancó el motor. Simplemente miró la casa de Marta. Las luces se apagaron una por una, hasta que solo quedó oscuridad. Tenía una hija que estaba muriendo, una hija que no lo conocía, una hija que amaba a otro hombre como padre, y solo tenía días para cambiar 15 años de ausencia. Lo que Fernando no sabía era que alguien más había estado observando esa noche. Alguien que había escuchado cada palabra, alguien cuya presencia cambiaría todo otra vez. Porque en un pueblo pequeño, los secretos nunca permanecen enterrados por mucho tiempo. Fernando no durmió esa noche. Se quedó en el único hotel del pueblo, una habitación modesta con paredes delgadas y un colchón hundido, tan diferente de su penthouse en la capital. Pero no era la incomodidad lo que lo mantenía despierto. Era la imagen de Sofía, su hija, durmiendo entre sus hermanos, protegiéndolos incluso en sueños, con un corazón enfermo que él debía salvar. A las 6 de la mañana, alguien tocó a su puerta, fuerte, insistente. Abrió para encontrar a una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en una trenza apretada y ojos que ardían con furia apenas contenida. «¿Usted es Fernando?» No era una pregunta. «Sí». «¿Quién es usted?» «Rosa, la hermana de Pedro». Empujó la puerta y entró sin esperar invitación. «Y vengo a decirle que se vaya de este pueblo antes de que destruya lo poco que le queda a mi cuñada». Fernando cerró la puerta y se giró para enfrentarla. No sé qué escuchó. Escuché todo. Rosa se cruzó de brazos. «Las ventanas de Marta son delgadas y yo vivo en la casa de al lado, la casa que era de mi hermano, la casa desde donde cuidé a esos niños cuando Marta trabajaba 18 horas al día para alimentarlos». Fernando sintió el peso de la acusación. «Entonces sabe que Sofía es mi hija. Sé que usted abandonó a Marta embarazada, que mi hermano fue el hombre que estuvo ahí cuando usted no lo estuvo,
que Sofía llamó papá a Pedro hasta su último aliento. Y respeto eso. Pedro fue mejor hombre que yo. ¿Respeto? Rosa se rió sin humor. ¿Eso es lo que llama aparecer con su dinero sucio 15 años después? No es dinero sucio, es dinero que legalmente le pertenece a Marta. ¿Y cree que eso lo hace mejor? ¿Cree que el dinero borra 15 años de ausencia? No, pero puede salvar la vida de Sofía. Rosa se quedó en silencio. Su rostro se suavizó apenas un poco. Marta me contó sobre la operación que necesita. Entonces entiende por qué estoy aquí. Entiendo que un hombre rico con conciencia culpable piensa que puede comprar su redención. Fernando se sentó en el borde de la cama. Estaba cansado, tan cansado. No estoy tratando de comprar nada. Solo quiero ayudar. ¿Ayudar? Rosa se acercó. ¿Sabe cuántas veces Sofía me preguntó por qué no tenía papá como los otros niños? ¿Cuántas veces la escuché llorar porque los niños en la escuela se burlaban de ella? No sabía, exacto, no sabía, porque no estaba aquí, porque eligió no estar. Rosa respiró profundo tratando de calmarse. Marta es como mi hermana. Esos niños son mis sobrinos. Los he visto crecer, sufrir, luchar, y ahora usted aparece como un salvador cuando lo único que ha sido es un fantasma. Tiene razón. Fernando levantó la vista. En todo, pero eso no cambia que Sofía está enferma y que yo puedo pagar la cirugía. ¿Y después qué? ¿Se queda o desaparece otra vez cuando su conciencia esté tranquila? Me quedo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Hasta que sus negocios lo llamen de vuelta? El tiempo que sea necesario. Rosa lo estudió, buscando mentiras, buscando la trampa. Mi hermano dejó algo antes de morir. Dijo finalmente, una carta. Me pidió que se la diera a Marta si alguna vez usted aparecía. Fernando sintió un escalofrío. ¿Qué dice la carta? No lo sé, está sellada, pero Pedro me hizo prometer que se la entregaría. Rosa sacó un sobre amarillento de su bolso. Iba a dársela a Marta esta mañana, pero quería verlo primero, ver qué tipo de hombre es usted. ¿Y qué ve? Veo a un hombre asustado, perdido, tratando de arreglar algo que tal vez no tiene arreglo. Rosa puso el sobre la mesa. Pero también veo a un hombre que finalmente apareció, tarde, pero apareció. ¿Qué quiere que haga? Quiero que sea honesto, con Marta, con Sofía, con usted mismo. Rosa caminó hacia la puerta. Y quiero que entienda algo. Si le hace daño a esa niña, si le rompe el corazón como le rompió el corazón a su madre, no habrá dinero suficiente para esconderse de mí. Era la segunda amenaza en menos de 12 horas, y Fernando las creía ambas. Rosa abrió la puerta, pero se detuvo. Una cosa más. Sofía tiene una cita con el cardiólogo mañana, en la capital. Marta pidió prestado dinero para el bus y la consulta. Si realmente quiere ayudar, puede empezar ahí. ¿A qué hora es la cita? A las 10 de la mañana, en el Hospital Central. Yo las llevo. Marta no va a aceptar. Entonces convéncala, por favor, no por mí, por Sofía. Rosa lo miró durante un largo momento. Finalmente asintió. Hablaré con ella, pero no prometo nada. Se fue, dejando a Fernando solo con la carta de un hombre muerto. Un hombre que había sido mejor padre para su hija que él. Fernando miró el sobre. La letra era clara, cuidadosa. Para Marta, solo si él vuelve. Pedro sabía. De alguna manera sabía que Fernando eventualmente regresaría. ¿Qué le había escrito? ¿Advertencias? ¿Consejos? ¿Perdón? Fernando resistió el impulso de abrir la carta. No era para él, pero no podía dejar de preguntarse qué secretos contenía. A las 3 de la tarde, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Hola, soy Marta». Su voz sonaba tensa. Rosa me contó sobre la cita. «Puedo llevarlas, a ti y a Sofía, y pagar la consulta, y cualquier estudio que necesito tu caridad». No es caridad, es responsabilidad. Debí estar ahí desde el principio. Déjame estar ahí ahora. Hubo un largo silencio. «Está bien, pero con condiciones, las que sean. No le dices nada a Sofía todavía. Solo eres un amigo que nos ayuda, nada más». «De acuerdo. Y cuando estemos en el hospital, me dejas hablar a mí.
Tú solo pagas y te quedas callado. Entendido. Y Fernando, ¿sí? Si esto es un juego para ti, si piensas desaparecer después, dímelo ahora. Porque no voy a dejar que le hagas ilusiones a mi hija si no planeas quedarte. No es un juego y no voy a desaparecer. Eso dijiste antes. La llamada terminó. Fernando se quedó mirando el teléfono, preguntándose si alguna vez podría ganar de vuelta la confianza de Marta. El resto del día lo pasó haciendo llamadas, cancelando reuniones, delegando proyectos. Su asistente estaba confundida. «Señor Castillo, ¿está todo bien?» «No», había respondido con honestidad. «Pero va a estar». A las 6 de la tarde caminó hasta la casa de Marta. Los niños jugaban afuera. Sofía los cuidaba como siempre. Cuando lo vio, su expresión se endureció. «Hola», dijo Fernando, manteniéndose a distancia respetuosa. «Hola, tu mamá me dijo que tienes una cita mañana». «Sí». Sofía no lo miraba a los ojos. «Con el doctor del corazón. ¿Te molesta si las acompaño? Puedo llevarlas en mi coche». «¿Por qué?» Era una pregunta simple, pero cargada de significado. «Porque tu mamá es importante para mí y ustedes son importantes para ella». Sofía finalmente lo miró. «Mi papá decía que las palabras no significan nada sin acciones. Tu papá era un hombre sabio». Lo era. Había orgullo en su voz y dolor. «Ojalá estuviera aquí». «Yo también». Y Fernando lo decía en serio, porque si Pedro estuviera vivo, Sofía tendría a un padre que sabía cómo amar, que sabía cómo quedarse. Marta salió de la casa. Llevaba su mejor vestido, el único sin remiendos visibles. «Ya es hora de entrar, niños», llamó. Los hermanos menores corrieron adentro. Sofía los siguió, pero antes de entrar, miró a Fernando una última vez. «¿Vas a hacer llorar a mi mamá otra vez?» «Voy a intentar no hacerlo. Intentar no es suficiente». Entró a la casa, dejando a Fernando con Rosa, que había aparecido en su porche. «Es más inteligente de lo que piensa», dijo Rosa. «Ve cosas, entiende cosas, no la subestime». «No lo haré». «Bien». Rosa se giró para entrar a su casa. «Porque mañana en el hospital todo podría cambiar. Los doctores podrían decir que no hay tiempo, que necesita la cirugía ya, y entonces tendrá que decidir qué es más importante, su comodidad o la vida de su hija». Las palabras quedaron flotando en el aire. Esa noche, Fernando soñó con un hombre que nunca conoció, Pedro, un hombre que había amado a su hija, que le había dado todo lo que Fernando no pudo, y se preguntó si alguna vez podría estar a la altura de ese legado. Lo que no sabía era que mañana en ese hospital descubriría algo que haría que todo lo demás pareciera insignificante, porque los secretos del pasado estaban a punto de colisionar con la realidad del presente, y nada volvería a ser igual. Fernando llegó a las 7 de la mañana a la casa de Marta, demasiado temprano, pero no había podido dormir. Marta abrió la puerta con ojos cansados. Tampoco había dormido. «Llegaremos 3 horas antes», dijo ella. «Prefiero eso a llegar tarde». Sofía salió con su mejor ropa, una blusa que le quedaba corta y un pantalón con un parche en la rodilla. Llevaba su cabello trenzado con cuidado, tratando de verse mayor, más fuerte de lo que se sentía. El viaje a la capital fue silencioso. Sofía miraba por la ventana, maravillada por un mundo que rara vez veía. Marta mantenía las manos apretadas en su regazo. Fernando conducía, consciente de que llevaba en su coche lo más valioso que tenía, una familia que no sabía cómo cuidar. El Hospital Central era un edificio imponente de concreto y vidrio. Gente entraba y salía constantemente. Ambulancias, doctores, el olor a desinfectante y desesperación. En la sala de espera de cardiología, Sofía se sentó entre su madre y Fernando. Sus piernas no tocaban el suelo. Era tan pequeña, tan frágil. «¿Te duele?», preguntó Fernando suavemente. «¿Qué?» «Tu corazón. ¿Te duele?» Sofía se encogió de hombros. «A veces, cuando corro mucho o cuando hace frío». «¿Tienes miedo?». La niña lo miró con esos ojos que eran tan parecidos a los suyos.
Mi papá decía que el miedo solo tiene el poder que tú le das. Era un hombre muy sabio. Sí, Sofía bajó la vista. Lo extraño todos los días. Fernando sintió una punzada en el pecho, celos absurdos de un hombre muerto que había sido mejor padre en 4 años que él en toda una vida. Sofía Martínez, llamó una enfermera. Marta se levantó. Fernando también. Solo puede entrar un acompañante, dijo la enfermera. Marta miró a Fernando. Había pánico en sus ojos. Necesitaba que alguien más escuchara, que alguien más entendiera. Usted es el esposo, dijo la enfermera a Fernando. No era pregunta. Yo... Fernando miró a Marta. Sí, dijo ella. La mentira salió fácil, necesaria. Es mi esposo. Entraron juntos, Sofía entre ellos, como una familia que nunca fueron. El doctor Ramírez era un hombre de unos 60 años con manos firmes y ojos amables. El tipo de doctor que había visto demasiado sufrimiento, pero aún se preocupaba. Revisó a Sofía, escuchó su corazón, miró los estudios viejos que Marta había traído en una carpeta gastada. Su expresión se volvió seria. Necesito hacerle nuevos estudios, hoy. ¿Qué pasa?, preguntó Marta, su voz temblorosa. La válvula se está deteriorando más rápido de lo esperado, mucho más rápido. ¿Qué significa eso? Fernando se inclinó hacia adelante. El doctor los miró a ambos. Luego a Sofía, que se había quedado muy quieta. Sofía, puedes esperarnos afuera con la enfermera. Necesito hablar con tus papás. La niña asintió. Era demasiado madura para su edad. Sabía que las noticias eran malas. Cuando la puerta se cerró, el doctor Ramírez se quitó los lentes. Su hija necesita cirugía, urgente, no en 3 meses, en 3 semanas, máximo 1 mes. Marta se llevó la mano a la boca. Y si no, su corazón podría fallar en cualquier momento. Un esfuerzo demasiado grande, una emoción demasiado fuerte. Cualquier cosa podría ser el detonante. ¿Cuánto cuesta la cirugía?, preguntó Fernando. Con los estudios previos, el equipo especializado, la recuperación, estamos hablando de 800,000 pesos, tal vez 1 millón. Marta se desmoronó. Era más dinero del que vería en toda su vida. Yo pago, dijo Fernando inmediatamente. El doctor asintió sin sorpresa. Había visto este escenario muchas veces. Hay otro problema. ¿Qué? El tipo de sangre de Sofía es muy raro. AB negativo. Si hay complicaciones durante la cirugía, necesitaremos donantes compatibles, y las reservas en el banco de sangre están bajas. Yo soy AB negativo, dijo Fernando. Marta lo miró con shock. ¿Cómo sabes tu tipo de sangre? Me hago chequeos regulares, parte de mi rutina. El doctor hizo una nota. Eso es bueno, muy bueno, pero necesitaríamos al menos 2 donantes compatibles. Por precaución, haré lo que sea necesario, dijo Fernando. Bien, voy a programar los estudios para hoy. Los resultados los tendremos mañana. Si todo está como creo, programaremos la cirugía para dentro de 2 semanas. 2 semanas. 14 días para que Fernando conociera a su hija, para que ella lo aceptara, para que entendiera que no era un extraño tratando de comprar su camino a sus vidas. Salieron del consultorio. Sofía estaba sentada, balanceando sus piernas, tratando de parecer valiente. ¿Qué dijo el doctor?, preguntó. Marta se arrodilló frente a ella. Necesitas una operación, mi amor, pronto. ¿Voy a morir? No. La voz de Marta se quebró. No, porque vamos a arreglarte ese corazón. ¿Tenemos dinero? Sí. Marta miró a Fernando. Tenemos ayuda. Sofía siguió su mirada. Estudió a Fernando con esos ojos demasiado sabios. ¿Por qué nos ayudas? Era la pregunta del millón. Y Fernando no tenía una respuesta que pudiera dar. No todavía, porque es lo correcto. Nadie hace nada solo porque es correcto. Siempre hay una razón. Sofía, la reprendió Marta suavemente. No, está bien. Fernando se arrodilló también, quedando a su altura. Tienes razón, tengo razones. Y algún día, si me dejas, te las voy a contar todas. Pero por ahora, ¿puedes confiar en que solo quiero ayudar? Sofía lo miró durante un largo momento. ¿Mi mamá confía en ti? Marta vaciló. Fernando vio la duda en sus ojos.
La pregunta no era si confiaba en él para pagar la cirugía. Era si confiaba en él para quedarse, para no romper más corazones. «Estoy aprendiendo a confiar otra vez», dijo Marta finalmente. No era un sí, pero tampoco era un no. Los estudios tomaron horas. Ecocardiogramas, radiografías, análisis de sangre. Sofía fue valiente. No lloró ni una vez, aunque Fernando vio cómo apretaba los puños cuando las agujas la pinchaban. Para cuando terminaron, era de noche. Sofía estaba agotada. Se quedó dormida en el coche de regreso, su cabeza apoyada en el hombro de su madre. «Gracias», susurró Marta en la oscuridad. «No tienes que agradecerme». «Sí tengo, porque a pesar de todo, apareciste cuando más te necesitábamos. 15 años tarde, mejor tarde que nunca». Fernando no estaba seguro de creer eso, pero no discutió. Cuando llegaron al pueblo, ya era medianoche. Fernando cargó a Sofía adentro. La niña se despertó a medio camino. «Papá», murmuró todavía dormida. El mundo de Fernando se detuvo. «Estás en casa, mi amor», dijo Marta rápidamente, tomando a Sofía de sus brazos. Pero era tarde. Fernando había escuchado esa palabra, ese deseo inconsciente. Sofía abrió los ojos completamente. Se dio cuenta de lo que había dicho. Su rostro se puso rojo. «Lo siento, yo estaba soñando». «Está bien», dijo Fernando, aunque sentía como si alguien le hubiera apretado el corazón. «No, no está bien». Lágrimas corrían por las mejillas de Sofía ahora. «Tú no eres...» Corrió adentro, hacia su habitación. Marta la siguió. Fernando se quedó en el porche, solo, escuchando los sollozos amortiguados de una niña que extrañaba a su padre, un padre que no era él. Rosa apareció en su porche. «Escuché lo del hospital, ¿cómo está?» «Mal, necesita cirugía en 2 semanas». «¿Y tú vas a pagar?» «Sí». «¿Y después? ¿Después de qué?» «Después de que le salves la vida». «¿Qué sigue? ¿Le dices la verdad? ¿Esperas que te llame papá?» Fernando se sentó en los escalones, enterró su cara en sus manos. «No sé qué hacer. Hágalo bien. Por una vez en su vida, haga lo correcto». Rosa entró a su casa, pero antes de cerrar la puerta añadió: «Y lea la carta de Pedro. Tal vez él tenga las respuestas que usted busca». Fernando miró el sobre que había guardado en su bolsillo. La carta de un hombre muerto. Un hombre que había sabido cómo amar cuando Fernando solo sabía cómo huir. La abrió con manos temblorosas. Las primeras palabras lo golpearon como un puñetazo. «Fernando, si estás leyendo esto, significa que finalmente regresaste. Bien, porque hay algo que Marta nunca te dijo. Algo que solo yo supe, y ahora tú también tienes que saberlo». Fernando leyó, y con cada palabra su mundo se desmoronó un poco más, porque lo que Pedro había escrito cambiaría todo, absolutamente todo. Si quieres saber cómo termina esta historia increíble, suscríbete ahora. No te pierdas el desenlace. La carta temblaba en las manos de Fernando. Las palabras de Pedro estaban escritas con letra clara, pausada, como si hubiera tomado su tiempo, como si supiera que cada palabra importaba. «Fernando, si estás leyendo esto, significa que finalmente regresaste. Bien, porque hay algo que Marta nunca te dijo, algo que solo yo supe, y ahora tú también tienes que saberlo. El bebé que Marta perdió, el mellizo de Sofía, no murió por estrés. Murió porque Marta intentó quitarse la vida. 2 semanas después de que te fuiste, cuando descubrió que estaba embarazada, tomó pastillas. No muchas. Suficientes para dormir para siempre. Suficientes para no despertar al dolor. Su vecina la encontró. Llamaron a la ambulancia. Los doctores salvaron a Marta y a uno de los bebés, pero el otro no sobrevivió. Cuando conocí a Marta, 3 años después, todavía cargaba esa culpa. Se culpaba por la muerte de tu hijo. Se odiaba por haber sido tan débil, por haber elegido el escape en lugar de luchar. Le tomó años perdonarse, años aceptar que Sofía merecía una madre que no viviera en el pasado. Te cuento esto no para que la juzgues, sino para que entiendas cuánto dolor le causaste, cuánto la destrozaste. Si volviste, si estás leyendo esto, es porque quieres ser parte de sus vidas. Bien,
pero necesitas saber la verdad completa. Necesitas entender que tus decisiones tuvieron consecuencias que casi matan a la mujer que amabas. Cuida de ellas, Fernando. Cuida de Sofía. Cuida de Marta. No como yo lo hice, sino como hubieras debido hacerlo desde el principio. Con respeto, Pedro. Fernando leyó la carta 3 veces. Cada vez las palabras cortaban más profundo. Marta había intentado morir por su culpa. Había estado tan desesperada, tan rota, que había elegido el olvido. Se levantó y caminó. No sabía a dónde. Sus pies simplemente se movían. Terminó en la iglesia del pueblo. Cerrada a esta hora, se sentó en los escalones. «Casi la mato», susurró a la noche. Y nunca lo supe. ¿Cómo podía mirarla a los ojos sabiendo esto? ¿Cómo podía pretender que merecía una segunda oportunidad cuando la primera casi la destruye completamente? Su teléfono sonó. Era su asistente. «Señor Castillo, los inversionistas están preocupados. El proyecto Riverside necesita su aprobación. Si no firma para el viernes, perdemos el contrato». «Que lo pierdan». «¿Qué?» «Dije que lo pierdan, o que lo firme alguien más. No voy a estar ahí». «Pero señor, son $20 millones. «No me importa», colgó. Apagó el teléfono. Por primera vez en 15 años, el dinero no importaba. Al amanecer, tocó a la puerta de Marta. Ella abrió con ojos hinchados. Tampoco había dormido. «¿Qué haces aquí tan temprano?» «Leí la carta de Pedro». El color abandonó el rostro de Marta. «¿Qué carta?» «La que dejó, la que Rosa iba a darte». «No sé de qué hablas». «Marta, por favor, no más mentiras». Ella retrocedió. Sus manos temblaban. «No tenías derecho a leer esa carta». «Lo sé, y lo siento, pero la leí, y ahora sé lo que hiciste». Marta se dejó caer en una silla. Enterró su cara en sus manos. «No quería que lo supieras». «¿Por qué?» «Porque me avergüenzo. Cada día de mi vida me avergüenzo de haber sido tan débil». Fernando se arrodilló frente a ella. «No fuiste débil. Estabas rota y yo te rompí». «No». Marta levantó la vista. «Yo tomé esas pastillas. Yo elegí rendirme. Eso no fue tu culpa». «Sí lo fue. Todo fue mi culpa». «No, tú no me obligaste a hacer nada. Yo simplemente no pude soportar el dolor». «Sofía lo sabe. Dios no, y nunca lo sabrá». El pánico llenó la voz de Marta. «Prométeme que nunca se lo dirás». «Te lo prometo». «¿Por qué viniste a decirme que leíste la carta?» Fernando se sentó en el suelo frente a ella. «Porque necesitaba que supieras que entiendo, que no te juzgo, que admiro tu fuerza por seguir adelante. No me siento fuerte, pero lo eres. Mira todo lo que construiste, sola, con 3 niños, sin ayuda. Tuve ayuda. Pedro fue un buen hombre, pero no cambies lo que hiciste tú. Sobreviviste, criaste a tus hijos, los amaste. Eso es fuerza». Marta lloró. Sollozos que venían de lo más profundo. Años de dolor guardado. Fernando no sabía si podía abrazarla, si tenía derecho. Pero ella se inclinó hacia él, y él la sostuvo mientras lloraba. «La voy a salvar», susurró él. «A Sofía. Voy a hacer todo lo necesario. Lo sé. Y después, si me dejas, voy a pasar el resto de mi vida compensando estos 15 años. No puedes compensar el tiempo perdido. Entonces voy a crear tiempo nuevo, mejores recuerdos». Marta se separó. Se limpió las lágrimas. «Los resultados de los estudios llegan hoy. El doctor llamará. Y si dice que no hay tiempo, que la cirugía tiene que ser antes, entonces será antes. Marta, tengo que decirle la verdad a Sofía, antes de la cirugía». «¿Por qué?» «Porque si algo sale mal». Fernando no pudo terminar la frase. «Nada va a salir mal. Pero si sale mal, merece saber que su padre la amó, que siempre la amó, incluso cuando no sabía que existía». Marta cerró los ojos. «Dale un día más, solo un día para ser una niña normal, antes de que su mundo cambie para siempre». «Está bien». Un día, el teléfono de Marta sonó. Era el hospital. «¿Sí?» Su voz temblaba. Escuchó. Su rostro se puso pálido. «Entiendo». «Sí, estaremos ahí». Colgó. Miró a Fernando con ojos llenos de miedo.
Los resultados son peores de lo que pensaban. Quieren operarla mañana. Si esperamos más, el riesgo es demasiado alto. ¿Mañana? Tenemos que estar en el hospital a las 6 de la mañana. Un día. Tenían un día para prepararse, un día para que Sofía supiera la verdad. Un día para que Fernando fuera padre por primera vez. Voy a decirle hoy, dijo Fernando, esta noche. ¿Estás seguro? No, pero es lo correcto. Marta asintió. Se levantó y caminó hacia la habitación donde dormían los niños. Entonces prepárate, porque cuando le digas todo va a cambiar, para todos nosotros. Fernando pasó el día preparando. Llamó al hospital, pagó por adelantado. Aseguró que tuvieran el mejor cirujano, las mejores enfermeras, el mejor equipo. Llamó a su abogado. Cambió su testamento. Si algo le pasaba, todo iría para Marta y los niños. Llamó a su madre, a quien no había hablado en meses. Mamá, tengo una hija. ¿Qué? Una hija de 12 años, y mañana la van a operar del corazón. Su madre lloró. Le hizo promesas que él no estaba seguro de poder cumplir, pero le dio su bendición. A las 6 de la tarde volvió a la casa de Marta. Sofía estaba en el patio, sola, mirando el atardecer. Se sentó a su lado. ¿Tienes miedo de mañana? Sí, yo también. ¿Por qué tú tendrías miedo? Fernando respiró profundo. Era el momento. Porque eres importante para mí, Sofía. Más importante de lo que puedas imaginar. Apenas me conoces. Eso no es del todo cierto. Sofía lo miró. Esos ojos, tan parecidos a los suyos. ¿Qué quieres decir? Fernando miró hacia la casa. Marta estaba en la ventana. Asintió, dándole permiso. Sofía, hay algo que necesito decirte. Algo que debiste saber hace mucho tiempo. La niña se puso tensa. ¿Qué? Yo conocí a tu mamá hace muchos años. Antes de que nacieras, estábamos casados. ¿Tú eres...? Sofía se levantó de un salto. ¿Tú eres el que se fue? Sí. ¿El que la abandonó? Sí. ¿El que la hizo llorar todas esas noches que yo la escuchaba? Cada palabra era una bala, pero Fernando las tomó todas. Sí. ¿Y ahora vienes a jugar al héroe? No. Vengo a decirte la verdad. ¿Qué verdad? Fernando se puso de pie. Miró a esta niña feroz, valiente, rota. Que tú eres mi hija, Sofía. Yo soy tu padre. El mundo se detuvo. El viento dejó de soplar. Los pájaros dejaron de cantar. Sofía lo miró. Luego miró hacia la casa donde Marta había salido al porche. ¿Mamá? Su voz era pequeña, asustada. Marta asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Es verdad, mi amor. Sofía miró a Fernando, a Marta, de vuelta a Fernando, y entonces corrió, no hacia ellos, sino lejos, hacia el campo, hacia cualquier lugar que no fuera aquí. Fernando empezó a seguirla, pero Marta lo detuvo. Déjala, necesita procesar. ¿Y si no vuelve? Volverá. Siempre vuelve. Esperaron. 1 hora, 2. Cuando Sofía regresó, tenía los ojos rojos, pero su rostro estaba firme. ¿Me vas a dejar otra vez?, preguntó a Fernando. No, ¿cómo lo sé? No lo sabes. Solo puedes darme la oportunidad de demostrarlo. Sofía lo miró durante un largo momento. Está bien, pero si me dejas, si nos dejas, nunca te voy a perdonar. No te voy a dejar. Entró a la casa, dejando a Fernando y Marta en el silencio de la noche. Ya lo sabe, dijo Marta. Sí, ¿y ahora qué? Ahora la salvamos. Mañana, la cirugía, el momento que determinaría si Fernando tendría la oportunidad de ser padre o si lo perdería todo antes de comenzar. 5 de la mañana. La casa estaba en silencio. Fernando no había dormido. Se quedó en su coche toda la noche, vigilando, asegurándose de que nada malo pasara antes de que amaneciera. A las 5:30, las luces de la casa se encendieron. Marta salió primero, luego Sofía. La niña llevaba una bolsa pequeña, caminaba como si fuera a la escuela, como si esto fuera un día normal, pero sus ojos contaban otra historia. Miedo, tanto miedo. ¿Lista?, preguntó Fernando. Sofía asintió. No había hablado desde anoche, desde que supo la verdad. Rosa salió a despedirse. Abrazó a Sofía con fuerza. Eres la niña más valiente que conozco. Vas a estar bien. ¿Y si no? No digas eso.
Pero ¿y si no despierto? Rosa miró a Fernando con ojos que decían, esta es tu culpa, arréglalo. Vas a despertar, dijo Fernando. Te lo prometo. No puedes prometer eso. Tienes razón, pero voy a estar ahí todo el tiempo. Y cuando despiertes, voy a estar esperándote. El viaje fue silencioso. Sofía miraba por la ventana. Marta apretaba su mano. Fernando conducía demasiado rápido, luego demasiado lento. No sabía cómo manejar este terror. En el hospital los recibió un equipo completo. Enfermeras, doctores, todo se movía muy rápido. Señor Castillo, gracias por llegar temprano. Necesitamos que firme estos documentos. Fernando leyó. Riesgos, complicaciones, posibilidad de muerte. Firmó con mano temblorosa. Señora Martínez, necesitamos que usted también firme. Marta tomó la pluma. Se detuvo. ¿Y si tomo la decisión equivocada? No lo harás, dijo Fernando. ¿Cómo lo sabes? Porque eres su madre, y las madres siempre saben. Marta firmó. Lágrimas manchando el papel. Llevaron a Sofía a una sala de preparación. Le pusieron una bata, le colocaron una vía intravenosa. La niña no lloró, pero apretaba la mano de su madre tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Mamá, si no despierto, no digas eso. Pero si no despierto, cuida a mis hermanos, diles que los amo. Se lo vas a decir tú misma. Y mamá, perdóname. ¿Por qué? Por no ser suficiente, por costarles tanto dinero, por ser la razón por la que siempre estás triste. Marta se quebró. Abrazó a su hija con todo su ser. Tú eres la razón por la que sigo viva. Tú eres mi todo. Nunca, nunca pienses que no eres suficiente. Fernando observaba desde la puerta. Este momento, este amor, esto era lo que él había perdido. El anestesiólogo entró. Es hora. No. Marta se aferró a Sofía. Dame un minuto más. Señora, necesitamos empezar. Un minuto, por favor. El doctor asintió. Salió. Marta besó la frente de Sofía, sus mejillas, sus manos. Eres mi guerrera, mi luz, mi razón de vivir. Te amo, mamá. Te amo más. Fernando se acercó. Sofía lo miró. Sí, su voz era fría. Sé que no tengo derecho. Sé que acabo de aparecer, pero ¿puedo abrazarte? Sofía lo miró durante lo que pareció una eternidad. Finalmente asintió. Fernando la abrazó y sintió algo quebrarse en su pecho. Esta niña, su niña, frágil y fuerte al mismo tiempo. Cuando despiertes, susurró él, voy a estar ahí, y cada día después de eso, te lo prometo. Ya me prometiste que no ibas a dejar a mamá, y lo hiciste. Eso nunca va a volver a pasar. Las palabras no significan nada. Lo sé, por eso voy a demostrártelo, con acciones, cada día. Sofía se separó, miró a su madre, luego a Fernando. Está bien, pueden demostrarme. La llevaron por esos pasillos blancos, hacia esas puertas que decían quirófano, personal autorizado solamente. Marta colapsó. Fernando la sostuvo. La vamos a perder, sollozó ella. Voy a perder a mi bebé. No, ella es fuerte, como tú. Y si no es suficiente, tiene que serlo. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Fernando. Se sentaron en la sala de espera. Marta rezaba. Fernando simplemente miraba el reloj. Tic, toc, cada segundo una eternidad. A la hora 3, una enfermera salió. ¿Familia de Sofía Martínez? Sí. Marta se levantó de un salto. Hay complicaciones. Están perdiendo mucha sangre. Necesitamos al donante. Ahora. Fernando no esperó. Corrió detrás de la enfermera. Lo llevaron a una sala. Le sacaron sangre, rápido, eficiente. ¿Ella está bien?, preguntó. Están haciendo todo lo posible. No era una respuesta. Era una evasión. Volvió a la sala de espera. Mareado, débil. Marta lo vio y corrió hacia él. ¿Qué pasó? Complicaciones. Necesitaban sangre. Dios mío. Se sentaron. Esperaron. Hora 4, hora 5. Finalmente las puertas se abrieron. El doctor Ramírez salió. Su bata tenía sangre. Su rostro estaba cansado. Marta no podía respirar. El doctor se quitó la máscara. La cirugía fue exitosa. Marta colapsó.
Fernando la sostuvo mientras sollozaba de alivio. Pero, continuó el doctor, las próximas 24 horas son críticas. Su cuerpo sufrió mucho, perdió mucha sangre. Si pasa esta noche, va a estar bien. ¿Podemos verla? Está en recuperación. En una hora pueden verla, pero solo por unos minutos. Se fueron, dejando a Fernando y Marta en ese limbo entre esperanza y terror. Sobrevivió, susurró Marta. Sí, pero todavía podemos perderla. No vamos a perderla. ¿Cómo lo sabes? Porque es tu hija, y tú no te rindes. Ella tampoco. Esperaron. Cada minuto pesaba toneladas. Finalmente los dejaron entrar. Sofía estaba rodeada de máquinas, tubos, cables. Su pecho subía y bajaba con ayuda de un ventilador. Se veía tan pequeña, tan frágil. Marta se acercó, tomó su mano. Estoy aquí, mi amor. Mamá está aquí. Fernando se quedó atrás, observando. Esta escena que debió presenciar hace 12 años. El nacimiento, los primeros días, todos los momentos que se perdió. «Puedes acercarte», dijo Marta sin mirarlo. «No quiero molestar. Eres su padre. Tienes derecho». Fernando se acercó al otro lado de la cama. Tocó la mano de Sofía. Era fría. «Hola, princesa», susurró. «Peleaste bien. Estamos orgullosos». Los monitores pitaban constantemente. El respirador hacía su trabajo. Una enfermera entró. «Necesitan salir. Ella necesita descansar». «¿Podemos quedarnos cerca?», preguntó Marta. «Hay una sala de espera en este piso. Pueden quedarse ahí». Salieron, lentamente, como si dejar la habitación fuera a abandonarla. En la sala de espera, Marta se sentó, agotada, rota. «Gracias», dijo. «¿Por qué? Por tu sangre, por el dinero, por estar aquí. No tienes que agradecerme por hacer lo que debí haber hecho desde el principio. Pero lo estás haciendo ahora. Eso cuenta». Fernando se sentó a su lado. «Marta, necesito preguntarte algo». «¿Qué?» «La carta de Pedro, cuando dijo que intentaste, que tomaste pastillas. ¿Alguna vez pensaste en hacerlo de nuevo?» Ella lo miró, sorprendida por la pregunta. «No, nunca. Hubo momentos oscuros, cuando Pedro murió, cuando no tenía dinero para comida. Pero no, nunca volví a pensar en eso. ¿Por qué? Por ella». Marta miró hacia la habitación donde dormía Sofía. «Porque ella me salvó tanto como yo la salvé a ella». Fernando asintió. Entendía. «¿Tú?», preguntó Marta. «¿Alguna vez pensaste en...?» «No de esa forma, pero hubo noches en que deseé no despertar. Noches en que el vacío era tan grande que no sabía cómo seguir». «¿Y qué te detuvo?» «La esperanza estúpida de que algún día podría arreglar lo que rompí». «¿Y crees que lo puedes arreglar?» «No lo sé, pero voy a intentarlo, cada día, por el resto de mi vida». Marta puso su cabeza en el hombro de Fernando, agotada. «Está bien, puedes intentarlo». Se quedaron así, dos personas rotas tratando de sanar, unidos por una niña que luchaba por su vida en la habitación de al lado. Las horas pasaron, la noche cayó, los monitores seguían pitando, el respirador seguía funcionando, y Sofía seguía luchando, porque era una guerrera, como su madre, como su padre debió ser, y mañana cuando despertara todo sería diferente, o todo habría terminado. Día 2 en el hospital. Sofía seguía conectada a las máquinas, pero sus signos vitales eran estables, fuertes. «Está luchando», dijo el doctor Ramírez en su visita matutina. «Su cuerpo responde bien». Marta lloraba de alivio. Fernando simplemente miraba a su hija, maravillado de su fuerza. «¿Cuándo despertará?», preguntó. «Pronto, tal vez hoy, tal vez mañana. Su cuerpo decide». Cuando el doctor se fue, Fernando notó que Marta lo miraba extrañamente. «¿Qué pasa? Necesito decirte algo». «¿Ahora?» «Ahora. Antes de que ella despierte, antes de que sea tarde». Fernando sintió un peso en el pecho. Ya había habido tantas revelaciones, tantos secretos. ¿Qué más podía haber? «Está bien, dime». Marta miró hacia la puerta. Se aseguró de que estuvieran solos. Los otros niños, Diego y Mateo, ¿qué pasa con ellos? «No son de Pedro». Fernando frunció el ceño. «No entiendo, dijiste que eran sus hijos». «Dije que Pedro era su padre, y lo fue, en todos los sentidos que importan, pero biológicamente
El mundo de Fernando comenzó a girar. No, sí, no es posible. Lo es. Fernando se levantó, caminó hacia la ventana. Necesitaba aire, espacio, algo. Estás diciendo que los tres son tuyos. Las palabras salieron como un susurro. Sofía, Diego, Mateo, los tres. ¿Cómo? Marta se limpió las lágrimas que ya corrían. Después de que Sofía nació, después de que sobrevivió, juré nunca volverte a buscar. Había cerrado ese capítulo, pero 2 años después vine a la capital, a buscar trabajo mejor, algo que me permitiera darle a Sofía una vida mejor. ¿Doy? Y te vi en un café con una mujer, riendo, feliz, como si nosotras nunca hubiéramos existido. Fernando cerró los ojos. Recordaba ese tiempo, las mujeres, las fiestas, tratando de llenar el vacío con cualquier cosa que lo distrajera. No fui a hablar contigo, solo te observé, y esa noche en el hotel donde me quedaba, lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que tú habías elegido sobre nosotras. Marta, déjame terminar. Su voz era firme. Al día siguiente volví al pueblo, y Pedro estaba ahí, en la parada del bus, esperándome. Había ido a buscarme porque Rosa le contó que yo había ido a la capital. Él sabía por qué fuiste. Sabía que necesitaba cerrar ese capítulo. Me llevó a su casa, me hizo café, me dejó llorar, y esa noche necesitaba sentirme viva, necesitaba olvidar. Pedro fue amable, paciente, y pasó. Fernando apretó los puños. No tenía derecho a sentir celos, pero los sentía. Quedé embarazada esa noche. De mellizos otra vez, Diego y Mateo. Entonces son de Pedro. No, Marta negó con la cabeza. Los doctores dijeron que era imposible, que había quedado embarazada antes de esa noche, al menos 2 semanas antes. Fernando se giró lentamente. ¿2 semanas antes? Sí, pero tú y yo no. Hace años que no. Marta se puso de pie. Caminó hacia él. ¿Recuerdas el último día, antes de que te fueras? La mañana antes de que subieras a ese avión. Fernando recordaba. ¿Cómo no iba a recordar? Habían hecho el amor, lento, doloroso, sabiendo que era un adiós. Eso fue hace 15 años, 14 años y medio cuando quedé embarazada de los mellizos. Los números no cuadraban en la cabeza de Fernando. No es posible. Sofía tenía ya casi 2 años para entonces. Exacto. Y yo había estado usando protección desde que nació, píldoras, todo, porque no podía arriesgarme a otro embarazo. Entonces, ¿cómo? Los doctores dijeron que era un caso extremadamente raro. Esperma viable que había permanecido latente, o un embarazo críptico que no se detectó. Algo médicamente improbable pero no imposible. Fernando se sentó. Sus piernas no lo sostenían. ¿Estás diciendo que de alguna manera, años después, quedaste embarazada de mí? Los doctores hicieron pruebas después de que nacieron, pruebas de ADN, porque Pedro necesitaba saber, merecía saber si eran suyos. ¿Y qué dijeron las pruebas? Que biológicamente no eran de Pedro. El doctor sugirió que tal vez había habido otra persona, pero yo juré que solo había estado contigo, que Pedro era el primero después de ti. Entonces las pruebas estaban equivocadas. Eso pensé. Por años lo creí, hasta hace 6 meses, cuando Sofía necesitó la cirugía y le hicieron pruebas de sangre extensivas. ¿Qué encontraron? Un marcador genético raro, extremadamente raro, 1 en 1.000.000. El doctor dijo que si sus hermanos compartían ese marcador, significaría que definitivamente tenían el mismo padre biológico. Fernando podía ver a dónde iba esto. Y les hice pruebas a Diego y Mateo, sin decirle a nadie. Necesitaba saber. Marta sacó un sobre de su bolso. Los resultados llegaron el día antes de que tú aparecieras. Le entregó el sobre. Fernando lo abrió con manos temblorosas. Los 3 niños, Sofía, Diego, Mateo, todos compartían el mismo marcador genético raro. Todos son míos. Sí, los 3. Sí. Fernando miró a Sofía en la cama. Luego pensó en los 2 niños en casa con Rosa. Sus hijos, todos ellos. ¿Pedro lo sabía? ¿Al final? Sí,
Se lo dije cuando los resultados confirmaron lo que siempre sospechó, una semana antes de morir. ¿Y qué dijo? Dijo que no importaba, que él los había criado, que él era su padre, que el ADN no definía el amor. Fernando sintió lágrimas correr por sus mejillas. Era mejor hombre que yo podré ser jamás. No lo sabes. Todavía no has intentado. Los crié él durante años, sabiendo que no eran suyos, sabiendo que eran tuyos, corrigió Marta, y eligiendo amarlos de todos modos. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque si algo le pasa a Sofía, si no despierta, necesitas saber que tienes otros 2 hijos que te necesitan, que merecen conocer a su padre. Pero ellos creen que Pedro es su padre. Y lo fue, pero tú también lo eres. Los 2 pueden ser verdad. Fernando caminó hacia la cama de Sofía. Tocó su mano. Tengo 3 hijos. Sí, y estuve ausente para todos ellos, pero estás aquí ahora. Es suficiente. No lo sé, pero es un comienzo. La puerta se abrió. Una enfermera entró. Hay 2 niños en la recepción. Dicen que son hermanos de la paciente. Los trajo una señora llamada Rosa. Marta miró a Fernando con pánico. No podían quedarse solos. Rosa debió traerlos. ¿Quieres que se vayan? No, pero ¿cómo les explico? ¿Cómo les digo que el hombre que está aquí es...? No les decimos nada todavía. Solo soy el amigo que ayudó, nada más. ¿Estás seguro? No, pero no voy a confundirlos más en medio de esto. Bajaron a la recepción. Diego y Mateo esperaban con Rosa. Sus ojos estaban rojos de llorar. ¿Sofía está bien?, preguntó Diego. Está mejor, dijo Marta abrazándolos. Está luchando. Mateo, el más pequeño, miró a Fernando. ¿Tú eres el señor rico? Fernando se arrodilló. Me llamo Fernando. Soy amigo de tu mamá. ¿Tú salvaste a Sofía? Los doctores la salvaron. Yo solo ayudé. Gracias. El niño lo abrazó, simple, inocente, sin saber que abrazaba a su padre. Fernando lo sostuvo. Este niño, su hijo, que olía a jabón barato y tierra, que tenía sus ojos, su nariz. Diego, más reservado, observaba. Rosa dice que eres importante, no tanto como ustedes. ¿Vas a quedarte? Era la pregunta que todos hacían. La pregunta que Fernando todavía no sabía cómo responder con certeza. Voy a intentarlo. Intentar no cuenta. Mi papá decía que o lo haces o no lo haces. Todos citaban a Pedro. Este hombre fantasma que había sido mejor padre sin sangre compartida que Fernando con todo su ADN. Tienes razón. Entonces sí, me voy a quedar. Diego asintió, aceptando la promesa, confiando cuando no debería. Los llevaron a la cafetería, compraron comida. Los niños comieron con hambre. Hablaron de Sofía, de cuánto la extrañaban, de cómo cuidaban su cama vacía. Fernando los observaba. Estos niños, sus niños, con vidas completas que él nunca conoció, recuerdos que no compartía, historias donde él no existía. ¿Cómo se recuperaba de eso? ¿Cómo se convertía en padre para niños que ya tenían uno, aunque ese padre estuviera muerto? Rosa se acercó a él mientras Marta llevaba a los niños al baño. Ya lo sabe. ¿Qué? Que son suyos. Veo cómo los mira. Marta me lo dijo. Pedro me lo dijo a mí también, antes de morir. ¿Y qué opinas? Opino que la genética no hace a un padre, pero tampoco la ausencia hace que dejes de serlo. Rosa lo miró directamente. Esos niños necesitan un padre. Tú necesitas ser padre, pero necesitan tiempo. Todos lo necesitan. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Cuando volvieron a la habitación de Sofía, algo había cambiado. Los monitores pitaban diferente. El doctor Ramírez estaba ahí, revisando. ¿Qué pasa? Marta corrió. Miren, el doctor señaló. Los ojos de Sofía se movían bajo los párpados. Sus dedos se flexionaban. Está despertando. Los párpados de Sofía se movieron. Una vez, 2 veces. Mi amor, estoy aquí. Marta tomó su mano. Mamá está aquí. Los ojos de Sofía se abrieron lentamente, desorientados, buscando enfocar. ¿Mamá? Su voz era un susurro ronco por el tubo que acababan de quitarle. Sí, mi amor, estoy aquí. ¿Morí? No. Marta se rió entre lágrimas.
Estás viva, luchaste y ganaste. Sofía miró alrededor, vio las máquinas, los cables, luego vio a Fernando. Tú viniste. Te dije que estaría aquí. Pensé que mentías. No mentí. Diego y Mateo se acercaron tímidamente a la cama. Sofía. Diego tocó su mano con cuidado. Nos asustaste. Lo siento. No tienes que pedir perdón, dijo Mateo trepándose a la cama con cuidado. Solo no vuelvas a hacerlo. Sofía sonrió débilmente. Luego miró a su madre. ¿Cuánto tiempo? 2 días. Pero ya pasó. Ya estás bien. Me duele. Lo sé. Pero va a mejorar. El doctor lo prometió. El doctor Ramírez entró. Revisó los signos vitales. Sonrió. Eres una guerrera, Sofía. Tu corazón está latiendo fuerte. ¿Ya no me voy a morir? No por mucho tiempo. ¿Puedo ir a casa? En unos días. Necesitamos asegurarnos de que todo sana bien. Cuando el doctor se fue, Sofía miró a Fernando de nuevo. ¿Es verdad lo que dijiste antes de la cirugía? ¿Qué parte? Que eres mi papá. Los niños se quedaron helados. Marta también. Sofía, no es el momento, comenzó Marta. Quiero saber. Casi me muero. Merezco saber. Tenía razón. Había peleado por su vida. Merecía la verdad. Sí, dijo Fernando. Soy tu padre, biológicamente. Diego miró a Fernando, luego a su madre. ¿Qué significa eso? Significa que hace mucho tiempo, antes de que ustedes nacieran, yo conocí a su mamá, explicó Fernando con cuidado. Y nos amamos, pero cometí un error terrible. Me fui cuando no debí hacerlo. ¿Y ahora regresas?, preguntó Diego con desconfianza. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Eso es lo que dijo el papá de mi amigo Carlos. Se fue después de 2 meses. La observación infantil cortaba más que cualquier acusación adulta. Entiendo que no confíes en mí. No deberías. Todavía no. Mateo, el más pequeño, miró a Fernando con ojos curiosos. ¿Tú también eres mi papá? Marta intervino rápidamente. Mateo, es complicado. No, interrumpió Fernando. Había tomado una decisión. No es complicado. Sí, Mateo, también soy tu papá. Y de Diego. Los 3. Diego parecía aturdido. Los 3. Pero mi papá Pedro. Pedro fue su padre en todos los sentidos que importan, dijo Fernando con firmeza. Él los crió, los amó, les enseñó. Yo solo compartí sangre con ustedes, pero él fue su verdadero padre. Diego procesaba la información. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero otro papá, quiero al mío. Lo sé, y nunca voy a intentar reemplazarlo. Nadie podría. Entonces, ¿qué eres tú? Fernando no tenía respuesta. ¿Qué era él? Un extraño con dinero, un padre ausente tratando de compensar, un hombre roto buscando redención. Soy alguien que quiere conocerlos, estar en sus vidas, ayudarlos, si me dejan. ¿Y si no te dejamos?, preguntó Sofía desde la cama. Entonces lo respeto, pero no me rindo. Voy a estar aquí de todos modos, aunque sea desde lejos. Sofía lo miró, evaluando, decidiendo. Está bien, puedes quedarte, por ahora. Gracias, pero tenemos reglas. ¿Cuáles? No haces llorar a mamá. De acuerdo. No nos prometes cosas que no puedes cumplir. Entendido. Y si te vas otra vez, nunca vuelvas. La última regla pesaba más que las otras 2 juntas. Acepto. Marta observaba. Su rostro era una mezcla de esperanza y terror. Esperanza de que esto pudiera funcionar, terror de que todo volviera a desmoronarse. Rosa entró con comida. Se detuvo al ver la escena. Los 3 niños alrededor de la cama. Marta y Fernando a ambos lados, como una familia. ¿Interrumpo? No, dijo Sofía. Ya terminamos de hablar. Y decidimos darle una oportunidad, pero una sola. Rosa miró a Fernando. No la desperdicies. No lo haré. Los días siguientes fueron un baile cuidadoso. Fernando visitaba cada día. Traía libros, juguetes, pero sobre todo traía tiempo. Se sentaba con Sofía, escuchaba sus historias, sus miedos, sus sueños. Conoció a Diego, quien amaba los animales y soñaba con ser veterinario.
Conoció a Mateo, quien dibujaba constantemente y veía magia en todo. Y lentamente, muy lentamente, comenzaron a confiar. Una semana después de la cirugía, dieron de alta a Sofía. Podía ir a casa. Fernando había preparado algo. Con permiso de Marta, había renovado la casa. No de manera ostentosa, sino práctica. Un techo nuevo, electricidad que funcionaba, camas nuevas para los niños. Cuando llegaron, Sofía miró alrededor con ojos enormes. ¿Hiciste esto? Quería que vinieras a un hogar seguro. Es demasiado. No es suficiente. Nunca será suficiente para compensar los años perdidos, pero es un comienzo. Diego exploró su nueva cama. Mateo encontró útiles de arte nuevos. Sofía simplemente se sentó en el sofá renovado y lloró. ¿Por qué lloras?, preguntó Fernando preocupado. Porque por primera vez en mucho tiempo no tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que el techo se caiga, de que la electricidad falle, de que no tengamos suficiente. Sofía lo miró. Gracias. Era la primera vez que le daba las gracias por algo. No tienes que agradecer. Sí tengo, porque esto significa que tal vez te quedarás. Me voy a quedar. ¿Promesa? Promesa. Esa noche, mientras los niños dormían en sus nuevas camas, Marta y Fernando se sentaron en el porche. «Los estás ganando», dijo ella. «¿Eso está bien?» «Sí, pero también me aterroriza». «¿Por qué?» «Porque si te vas, si los decepcionas, el dolor será peor que todo lo anterior». «No me voy a ir, Marta. Eso dijiste antes». «Lo sé, pero esta vez es diferente». «¿Cómo?» «Porque ahora sé lo que perdí, y no voy a perderlo de nuevo». Marta lo miró, buscando la mentira, buscando la trampa. No encontró ninguna. «Está bien, te creo. Por ahora». Era suficiente, por ahora. Pero lo que ninguno sabía era que el pasado todavía tenía secretos. Uno más, el más grande de todos. Y cuando saliera a la luz, cambiaría todo otra vez. Porque en un pueblo pequeño donde todos se conocen, donde las historias pasan de generación en generación, algunos secretos son demasiado grandes para mantenerse enterrados. Y este secreto involucraba no solo a Fernando y Marta, sino a la razón real por la que Fernando se fue hace 15 años. Una razón que ni él mismo conocía completamente. Un mes después, la vida había encontrado un ritmo, frágil, nuevo, pero un ritmo al fin. Fernando había alquilado una casa en el pueblo, cerca, pero no invasivo. Pasaba las tardes con los niños, los llevaba a la escuela, ayudaba con la tarea. Sofía se recuperaba bien, su corazón latía fuerte. Las pesadillas eran menos frecuentes. Diego empezaba a llamarlo Fernando en lugar de señor. Mateo le había dibujado un retrato que Fernando guardaba en su billetera. Marta observaba todo con cautela esperanzada, como alguien que había sido quemado tantas veces que no confiaba en el fuego, incluso cuando daba calor. Pero un domingo por la tarde todo cambió. Una mujer llegó al pueblo, mayor, elegante, conducía un coche caro. Preguntó por Fernando. Rosa la vio primero. Algo en la mujer le pareció familiar, inquietante. La mujer tocó a la puerta de Fernando. Él abrió y se quedó paralizado. «Hola, hijo». «Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a conocer a mis nietos. ¿O pensabas escondérmelos para siempre?» Fernando la dejó entrar. Su madre, Patricia, miró alrededor con desaprobación apenas disimulada. La casa alquilada era modesta para los estándares de ella. «¿Por qué viniste realmente?» «Tu hermana me contó todo, sobre la niña, la cirugía, los otros dos». Julia tiene la boca grande. «Es tu hermana». Estaba preocupada. Fernando se sentó. Ya había enfrentado demasiados fantasmas. Su madre era otro. «¿Qué quieres?» «Quiero saber por qué tiraste tu vida por una mujer de pueblo y 3 bastardos». La palabra cortó. Fernando se levantó. «Sal de mi casa». «Fernando, siéntate. Necesitamos hablar». «No tenemos nada que hablar». «Sí lo tenemos. Sobre hace 15 años. Sobre por qué realmente te fuiste». Fernando se quedó quieto. «Me fui porque tenía una oportunidad. Te fuiste porque yo te obligué». El silencio llenó la habitación. «¿Qué?» Patricia suspiró.
Se quitó los guantes lentamente, un gesto que Fernando recordaba de su infancia. Siempre se quitaba los guantes antes de las conversaciones difíciles. El inversionista, el que financió tu primer proyecto, era tu padre. Papá murió cuando yo tenía 10 años. No tu padre de sangre, el hombre que te dio su apellido, que te crió. Sí, él murió. Patricia lo miró directamente. Pero tu padre biológico estaba vivo y quería conocerte. El mundo de Fernando se tambaleó. ¿De qué estás hablando? Me casé con Rodrigo Castillo cuando quedé embarazada de ti. Él sabía que no eras suyo, pero me amaba. Te dio su nombre, te crió como hijo. No, tu verdadero padre era Alejandro Ruiz, el empresario, el millonario, el hombre que apareció 15 años atrás con una oferta que no podías rechazar. Fernando se dejó caer en el sofá. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque te ibas a casar con esa chica. Ibas a quedarte en este pueblo olvidado. Ibas a desperdiciar tu talento. Ibas a ser feliz, corrigió Fernando con amargura. Ibas a ser pobre, y yo había luchado demasiado para sacarnos de la pobreza. No iba a dejarte volver a ella. Entonces, ¿qué hiciste? Le dije a Alejandro que querías conocerlo, que querías tu herencia. Él puso las condiciones, querías el dinero, tenías que dejar tu vida aquí, mudarte, trabajar con él, demostrar que eras digno. ¿Y yo? Tú eras joven, ambicioso. Cuando te ofrecí la oportunidad de conocer a tu padre real, de ser parte de su imperio, no lo pensaste 2 veces. Mentira. Yo dudé. Marta era un obstáculo. Así que me aseguré de que no vinieras con ella. ¿Cómo? Patricia bajó la vista. Por primera vez, Fernando vio vergüenza en su rostro. Le dije a Alejandro que estabas casado, que tenías compromisos. Él dijo que no importaba, que podías traer a tu esposa, pero yo no quería que esa chica de pueblo arruinara tus oportunidades. ¿Qué hiciste, mamá? Te dije que Alejandro exigía que fueras solo, que era su condición, y a Marta le hice llegar una carta. Fernando se levantó de un salto. ¿Qué carta? ¿Una carta tuya? ¿O eso pensó ella? Diciendo que habías conocido a alguien más, que el matrimonio había sido un error, que no volvieras a buscarlo. Estás mintiendo. Ojalá, pero no. Patricia sacó un papel viejo de su bolso. Esta es la copia que guardé. Fernando la leyó. Era su letra, o una imitación perfecta. Palabras crueles que él nunca escribió. Despedidas que nunca dio. ¿Marta recibió esto? Sí. 3 días después de que te fuiste, todo cobraba sentido. ¿Por qué Marta había cambiado su número? ¿Por qué nunca lo buscó? ¿Por qué cuando él finalmente intentó volver, ella ya estaba con Pedro? Me destrozaste la vida. Te di una vida mejor. Destruiste mi familia antes de que tuviera la oportunidad de crearla. Te di riqueza, éxito, todo lo que querías. Yo quería a Marta, quería a mi hijo, quería la vida que estábamos construyendo. Patricia se puso de pie. Eras demasiado joven para saber lo que querías. Tenía 23 años, suficiente para decidir. Y mírate ahora, millonario, exitoso. ¿Me vas a decir que te arrepientes? Cada día de mi vida. La puerta se abrió. Era Marta. Había escuchado todo desde el porche. ¿Es verdad? Su voz temblaba. ¿La carta? Fernando se giró. Yo nunca escribí esa carta, pero la recibí con tu letra, tu firma. Mi madre la falsificó. Marta miró a Patricia. Años de dolor convertidos en furia. Usted me quitó 15 años con el hombre que amaba. Le di a mi hijo un futuro. Le quitó su familia. Le quité la pobreza, el estancamiento, una vida mediocre. Marta se acercó a Patricia. 2 mujeres, 2 visiones del mundo, 2 ideas del amor. Su hijo tiene 3 niños que crecieron sin padre, que lloraron preguntándose por qué no eran suficientes para que alguien los amara, que vieron a su madre trabajar hasta el agotamiento, que conocieron el hambre, la vergüenza, el abandono. Eso no es culpa mía, es exactamente su culpa y la de Fernando por creerle.
Fernando se puso entre ellas. Marta, yo no sabía, lo sé, pero tampoco preguntaste, no luchaste. Asumiste que yo te había olvidado y seguiste adelante. Era verdad, dolorosamente verdad. Patricia caminó hacia la puerta. Vine a invitarte a casa, Fernando. Tu padre Alejandro murió el mes pasado. Te dejó todo, 500 millones de dólares, pero solo si vuelves a la capital, si retomas el negocio. No. ¿Qué? Dije no, quédate con el dinero. Dáselo a Julia. No lo quiero. Fernando, es una fortuna. Es sangre sucia, comprada con mentiras. No la quiero. Estás siendo ridículo. Estoy siendo padre, algo que tú nunca me enseñaste a hacer. Patricia lo miró durante un largo momento. Finalmente asintió. Algún día te arrepentirás. Ya me arrepiento de muchas cosas, pero esta decisión no será una de ellas. Su madre se fue, dejando silencio en su ausencia. Marta se sentó. Fernando también. 15 años, susurró ella. 15 años destruidos por una mentira. Lo siento. No fue tu culpa. No completamente. Debí haber luchado más. Debí haber venido antes. Debí haber... Para. Marta puso su mano sobre la de él. Ya pasó. No podemos cambiarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos adelante. Con la verdad esta vez. La puerta se abrió. Sofía, Diego y Mateo entraron. Habían estado con Rosa. ¿Quién era esa señora?, preguntó Sofía. Mi madre, respondió Fernando. Se veía enojada. Lo estaba. ¿Por qué? Fernando miró a Marta. Ella asintió. Porque tomé una decisión que ella no aprueba. ¿Qué decisión? Quedarme aquí, con ustedes, para siempre. Sofía estudió su rostro. Para siempre de verdad, para siempre de verdad. ¿Y si ella regresa? ¿Y si te ofrece más dinero? No hay suficiente dinero en el mundo para alejarme de ustedes otra vez. Diego se acercó tímidamente. ¿Podemos llamarte papá? El corazón de Fernando se detuvo. Si quieren, pero teníamos otro papá, Pedro, y él siempre será su papá. Nadie puede reemplazarlo, pero tal vez pueden tener dos. Uno en sus recuerdos y uno aquí. Diego pensó, luego asintió. Está bien, papá Fernando. Mateo corrió a abrazarlo. Tengo papá otra vez. Sofía se quedó atrás, observando. Finalmente se acercó. Una oportunidad más, dijo, pero es la última. Lo sé, no la desperdicies. No lo haré. La abrazó. Y por primera vez en 15 años, Fernando sintió que estaba exactamente donde debía estar. 6 meses después. La casa de Marta ahora tenía un porche nuevo. Fernando lo había construido con sus propias manos. No contrató a nadie. Lo hizo él mismo. Cada clavo, cada tabla. Los niños jugaban en el patio. Sofía, completamente recuperada, corría con sus hermanos. Su risa llenaba el aire. Fernando y Marta se sentaban juntos, observando. ¿Feliz?, preguntó ella. Más de lo que merezco. Todos merecemos segundas oportunidades. ¿Y nosotros? Tenemos una segunda oportunidad. Marta lo miró. Había amor en sus ojos, pero también cautela. Cicatrices que nunca desaparecerían completamente. Pregúntame en 1 año, o en 5, o en 20, y tal vez entonces tenga una respuesta. Era suficiente, por ahora. Fernando había aprendido que el amor no siempre viene con garantías, que la familia se construye día a día, que ser padre no se trata de sangre, sino de presencia, y que a veces el mayor tesoro no es el que construyes, sino el que casi pierdes y luchas por recuperar. La lección. Esta historia nos enseña que nunca es tarde para regresar a casa, que los errores del pasado no definen nuestro futuro, que el amor verdadero sobrevive al tiempo, a las mentiras, incluso a la ausencia, pero sobre todo, nos enseña que las acciones siempre hablan más fuerte que las palabras. Fernando perdió 15 años, pero ganó el resto de su vida, no porque tuviera dinero, sino porque finalmente entendió lo que realmente importaba. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Elegirías el éxito o la familia? ¿La riqueza o el amor? Déjamelo en los comentarios. Si esta historia te emocionó,
Compártela con alguien que necesite escucharla, alguien que esté lejos de casa, alguien que piense que es tarde para regresar, porque nunca es tarde mientras haya vida, mientras haya amor, mientras haya la valentía de enfrentar nuestros errores y hacer las paces con nuestro pasado. Y no olvides suscribirte para más historias que llegan directo al corazón. Historias de segundas oportunidades, de familias rotas que se reconstruyen, de amor que sobrevive a todo. El próximo video te sorprenderá aún más, porque todos tenemos secretos, todos cargamos dolor y todos merecemos una oportunidad de redención. Nos vemos en la próxima historia.